Lo que parecía una estrategia para proteger la industria estadounidense y facilitar el proceso de retorno de sus grandes empresas al territorio, ahora revela una profunda intención. Es un mecanismo de presión estratégica para lograr establecer alineación, un proceso de presión estratégica que efectivamente para Estados Unidos es un tema más de quién está conmigo y quién no está conmigo. La forma apresurada, la falta de rigurosidad y su componente ideológico abre la puerta a una gran pregunta. ¿Y si los aranceles no eran solo una herramienta económica, sino una estrategia para mover el ajedrez geopolítico? Desde el inicio de su gobierno, el presidente Donald Trump ha anunciado un cambio radical en la posición de Estados Unidos en lo económico y político. Es el gobierno más disruptivo del que tengamos memoria en el gobierno de los Estados Unidos. Y en ese sentido, pues creo que el presidente Donald Trump está ejerciendo todo el poder con una visión unilateral que no solamente se ve en su trato con otros países, sino que también se ve hacia adentro de la administración del gobierno federal. Por un lado, las consecuencias se han sentido en los mercados internacionales y en el plano diplomático los efectos empiezan a ser visibles. La llamada diplomacia blanca se activa y los países comienzan a elegir bandos y estrategias. Últimas horas por parte de Financial Times dice que la Unión Europea está preparando aranceles de represalia para asegurar un mejor acuerdo con Donald Trump. Alemania presiona para que Europa prepare aranceles de represalia. Quiere asegurarse de esta forma un mejor acuerdo comercial con Donald Trump. Ya veremos cómo responde. ¿Cómo se ubica Colombia en este nuevo mapa de poder? ¿Cómo nos afectará en la relación con Estados Unidos, con China y con el resto del mundo? Bueno, yo creo que lo primero que hay que aclarar en estos temas es que nunca ha habido en el mundo ni proteccionismo total ni aperturismo económico total. Todos los países, no solo en este siglo, sino en el pasado, han tenido aranceles, es decir, cobro de impuestos por el ingreso de productos, de bienes y servicios. En algunos casos los han utilizado estos aranceles como herramienta política, haciendo exenciones, incluso llegando al arancel cero, o al contrario, como el gobierno del actual presidente Trump lo está proponiendo, aumentándolos fuertemente con el fin de restringir el ingreso de mercancías, de bienes y servicios y tratar de proteger o fortalecer la industria nacional, en este caso la industria nacional de los Estados Unidos. Pero siempre los aranceles serán una herramienta política y una herramienta de política comercial y de política en términos de soberanía muy importante. Los aranceles son impuestos sobre los bienes importados que buscan proteger la industria nacional, regular el comercio exterior, corregir desequilibrios en la balanza comercial y proteger sectores estratégicos o sensibles. En contextos de crisis económica, desempleo o creciente desigualdad, el discurso proteccionista ofrece una respuesta rápida y tangible. ¿Qué persigue Trump con su ofensiva arancelaria? De entrada, supuestamente, recortar el desorbitado déficit comercial de Estados Unidos. Argumenta también que imponer aranceles permitirá reindustrializar el país. Pero ¿hasta qué punto es un objetivo plausible en un mundo globalizado? Gracias a la globalización, China se convirtió en el principal productor de bienes del mundo, lo que le permitió convertirse en una potencia comercial global dominante y en el principal socio importador de Estados Unidos. En 2001, China consiguió lo que le abrió definitivamente las puertas a la globalización: entrar a la Organización Mundial de Comercio. Esto la llevó a convertirse en la fábrica de todos esos productos baratos made in China que usamos todos a diario. Tras los años de auge económico, Pekín dice que quiere dejar atrás la exportación de manufactura barata y transformarse en un país caracterizado por la innovación y la lucha contra el cambio climático. En este caso, podríamos plantear que China se ha beneficiado más que cualquier otra nación debido a la expansión de su presencia económica y geopolítica alrededor del mundo. Bueno, China es un país que viene de un largo proceso de industrialización que arranca en los años 50, desde que se funda como un país comunista. Ellos asumieron una política de industrialización muy agresiva en esos periodos, 50, 60. Tuvieron algunos tropiezos y fracasos porque estaban bajo un modelo comunista, y el punto de quiebre fue un líder llamado Deng Xiaoping, que en los años 70, 80 hizo un giro muy importante hacia la liberalización económica. Crearon las zonas económicas especiales, que es una especie de mezcla del
capitalismo con el socialismo y potenciaron muchísimo la investigación científica y también el ingreso del capital internacional a China. La mayoría de las multinacionales europeas y norteamericanas terminaron produciendo en China sus propios productos por temas del mercado y de los costos laborales y fueron logrando transferencia tecnológica. Y finalmente, la última etapa, que es la que estamos viendo, lo que sale a la superficie en los últimos 15 años, es la capacidad después de esta larga apuesta de tener industria nacional con muy fuerte presencia global y dejando de lado los productos de baja calidad. Aún los producen, pero tienen ya un arsenal muy importante de bienes y servicios de clase mundial con empresas y competidores que han empezado a tomar y a copar esferas del mercado global que antes tenían las potencias europeas o los Estados Unidos. El país asiático ha usado este poder para promover sus intereses nacionales, invirtiendo en infraestructura en diferentes naciones. La nueva ruta de la seda es un enorme proyecto chino lanzado en 2013 y que busca conectar a China con todo el mundo y a su vez ganar influencia económica y política a nivel global. Se calcula que la iniciativa ya superó el $1 billón en inversiones, con la construcción de puentes, carreteras, puertos comerciales, centrales eléctricas, proyectos de telecomunicaciones o enormes rutas ferroviarias como la que une la ciudad china de Yiwu hasta Madrid. Las guerras arancelarias revelan un cambio profundo en las alianzas internacionales y en cómo se ejerce el poder en el siglo XXI. Hoy el comercio global ya no responde únicamente a la lógica de la eficiencia, sino a la estrategia, donde toman gran relevancia quién controla los recursos, quién produce la tecnología y quién impone las reglas. El multilateralismo se ha fortalecido, al contrario. Hoy en día hay potencias económicas emergentes muy fuertes, como la India, que es una gran potencia en muchísimos campos y ámbitos de la economía, incluso con un desarrollo muy importante en las ciencias cognitivas y en las tecnologías de la informática. Brasil es una gran potencia, es la octava o novena economía mundial y tiene una base industrial muy poderosa y sólida. Rusia, a pesar de la caída de su economía después de la salida del comunismo y del gasto militar tan alto que tiene por la guerra en Ucrania y por la militarización de la economía, sigue siendo una importante potencia económica, y todos estos países que se han sumado a los BRICS, ¿cierto? Está allí también Pakistán, Sudáfrica y otras naciones, son jugadores muy importantes en el comercio internacional, y por supuesto la Unión Europea e Inglaterra aún siguen teniendo un peso significativo, de tal manera que hay 7 u 8 grandes polos económicos en el mundo y el multilateralismo no se ha acabado. Yo sí diría que salvo Brasil y México, la presencia del resto de los países de América Latina en el comercio internacional es muy débil y tiende a ser cada día más débil. La imposición arancelaria ha acelerado la fragmentación del comercio mundial, en el que se identifican bloques que priorizan la cercanía política y estratégica. Alianzas como la de China con el sudeste asiático, Estados Unidos, México y Canadá, o los BRICS, que cada vez amplían su influencia. No parece casual que la Unión Europea cerrara recientemente el acuerdo de libre comercio con Mercosur tras 25 años de negociaciones. El bloque europeo acaba de cerrar también un pacto bilateral con México. Y Colombia ingresó como país miembro al denominado Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, luego de la solicitud de ingreso por parte del jefe de Estado Gustavo Petro, tras su más reciente visita a la República Oficial de China, donde sostuvo un encuentro con la presidente del banco, Dilma Rousseff. En este mapa, China expande su alcance con inversiones y acuerdos bilaterales, mientras Estados Unidos responde con medidas proteccionistas. India gana protagonismo como potencia emergente y Rusia busca posicionarse como proveedor energético. De esta manera, el mundo se reconfigura bajo lógicas de poder más que de mercado. La región más afectada por los cambios económicos y por el globalismo multilateral es Europa. Europa es una sociedad de bienestar. En Europa los profesores universitarios se van al final de junio y vuelven en septiembre. Durante 2 meses y medio no hay universidades. Los domingos no hay nadie que atienda una tienda, ni atienden los servicios, los supermercados. El 1 de mayo nadie trabaja. En fin, tienen una lógica de jornada corta de 38, 35, 40 horas que no existe en el resto del mundo. Los costos laborales son muy altos, la seguridad social también, y eso ha hecho que Europa pierda competitividad económica frente a China, frente a los propios Estados Unidos y a las demás naciones que mencioné anteriormente. Y yo creo que en esa dirección lo que se está consolidando es el peso de unas grandes empresas, de conglomerados económicos de clase mundial. Diría que es el factor más significativo, y destacaría sí que en esos conglomerados
conglomerados hay multilatinas, ¿no? A veces la gente solo piensa en empresas de Estados Unidos, Canadá, Europa, China, pero hay multilatinas muy importantes. Cuando vamos al supermercado a comprar pan, compramos Pan Bimbo, que es una multilatina mexicana. Movistar, que es una multilatina española, tiene un peso muy grande con Telefónica en el negocio de los celulares. Telmes, que es el propietario del Grupo Claro, también aquí mismo en América Latina. De lo más destacable en relación con América Latina es que hay multilatinas muy importantes que también son jugadoras en el mercado mundial, incluyendo las colombianas. Lo que antes era la Compañía Nacional de Chocolates, que ahora se llama Nutresa o Colombina, aquí en el Valle del Cauca, son jugadoras muy importantes en la confitería y en otros rubros de la industria alimenticia en el mercado global. Cada día hay más competitividad, donde los grupos económicos de los países en cierta manera resultan superados por el papel que tienen todos estos conglomerados económicos de clase mundial, incluyendo las plataformas digitales como Meta, Facebook, el propio Google, Microsoft, etc. En este nuevo mapa de comercio global, los países toman posición. Se espera vislumbrar de qué lado están, con quién hacen alianzas y qué intereses están dispuestos a defender. Y en ese contexto, Colombia ha demostrado que está tomando postura. El gobierno de Colombia hasta hace 4 o 5 meses no había tomado una decisión de sumarse a la iniciativa y no fue sino hasta que hubo un impasse muy significativo con Estados Unidos el 26 de enero que el viraje hacia China comenzó a materializarse de una forma muchísimo más agresiva. Aunque el gobierno de Colombia está apenas viendo cuáles son las repercusiones y cuáles son las retaliaciones que Estados Unidos va a tomar hacia eso, porque como lo decía el reporte, Colombia tradicionalmente ha sido un país muy cercano a los Estados Unidos. Colombia ha sido históricamente una aliada de Estados Unidos en América del Sur. Sin embargo, ha empezado a buscar la apertura de nuevos mercados en Asia, Europa y otros países de América Latina. Ya esa posición de ser paria y de estar de segundón detrás de los Estados Unidos creo que queda en el pasado. Y hay que mirar a ambos lados. La transformación de Colombia está abierta al mundo. Me parece positivo que Colombia ingrese al Banco de los BRICS y yo creo que en ese sentido Colombia no puede depender exclusivamente de una única fuente de financiamiento de la banca de desarrollo. En América Latina pues está la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que hoy es un banco multilateral muy importante. Está el BID también, que digamos está muy alineado con las estrategias del Banco Mundial, pero tener fuentes adicionales de financiamiento es bueno. Habría que ver en qué términos hay el costo del dinero, cuáles son las tasas de interés, en qué rubros y qué áreas los BRICS tienen la capacidad de, con ese banco que lo dirige la expresidenta Dilma Rousseff, poder tener inversión estratégica y dinero barato para temas que tengan que ver con apuestas estratégicas de desarrollo, para promover áreas fundamentales de nuestra economía o invertir en infraestructura. Así que creo que es positivo y no significa un alinderamiento contra los Estados Unidos, porque uno debe tener una canasta en este campo de la financiación bastante diversificada. Mientras las grandes potencias reconfiguran sus alianzas y usan el comercio como un instrumento de poder, países como Colombia enfrentan el reto de ubicarse en un escenario cada vez más complejo. La firma de tratados, la búsqueda de inversión extranjera y la apertura a nuevos mercados ya no son decisiones únicamente económicas, también son apuestas geopolíticas. Por Estados Unidos podemos hablar de tú a tú, con China hemos hablado de tú a tú, vamos a hablar con la India, con Japón, con el África hemos abierto muchísimas relaciones diplomáticas que no existían. África es parte de nuestras raíces. Con el mundo europeo, pues prácticamente con todos, si queremos una buena relación con Europa Occidental, y hemos abierto un relacionamiento muy prometedor con el mundo árabe. Es decir, estamos prácticamente abriendo a Colombia al mundo. ¿Está Colombia reaccionando a estos cambios o tiene una estrategia clara? Bueno, yo creo que Colombia no tiene una estrategia clara, como sí la tiene Brasil, como sí la tiene México, como sí la tiene Chile, para hablar de países latinoamericanos que tienen políticas públicas de larga duración que les han permitido tener una inserción positiva en el mercado mundial y encontrar oportunidades de negocio. Le coloco el ejemplo de Chile, donde aparte de los minerales, del cobre y el estaño en el norte del país, han invertido en la industria de alimentos, en el salmón. Hoy ya no comemos salmón canadiense, sino salmón chileno. El vino chileno ha inundado los supermercados de toda América Latina, incluso superando el vino argentino, porque tienen una estrategia de largo plazo que no es de un gobierno.
Son más de 25 años desde el final del siglo pasado que vienen trabajando en esta política económica, y en México podríamos decir igual. Y si cito a Brasil, le puedo señalar que la estrategia de desarrollo económico de Brasil arrancó al comienzo de la década de los 60, es decir, tienen más de 65, 70 años de una política que les ha permitido tener fabricación de aviones, fabricación de equipamiento de guerra, de infraestructura en el campo de la industria petrolera. El hato ganadero más grande del planeta Tierra está en Brasil. Hay 240 millones de cabezas de ganado y es el principal exportador mundial porque han tenido una estrategia consolidada y de largo plazo. Colombia no. En Colombia lo mayor que hemos hecho son estrategias subregionales. En el Valle del Cauca, en Antioquia, en la costa Caribe, hemos creado planes y plataformas de desarrollo y competitividad de las subregiones. En eso ha habido ciertos logros significativos, pero estrategia nacional no tenemos, y eso es una de las cosas más importantes que de cara a la elección del siguiente presidente y del siguiente Congreso el próximo año debe estar en la agenda de discusión, porque tenemos que tener la posibilidad de integrarnos con una apuesta de largo plazo al mercado mundial y a la competitividad internacional, donde tenemos algunos elementos bastante positivos. No quiero dibujar un panorama negativo. Ha habido desarrollo en la industria del café, por ejemplo, con los cafés suaves, con la diversificación. El turismo se ha recuperado un poco, pese a que aún la violencia lo afecta. Y hay una diversificación económica, que es una de las características históricas más significativas de Colombia. Producimos de todo en muchos campos, a diferencia de otros países latinoamericanos. Somos una economía diversificada y tenemos un porcentaje exportador en ciertos rubros que es importante, más allá de las commodities, de los minerales, que aún siguen siendo significativas para el país. Colombia no puede darse el lujo de ser solo un espectador. En este nuevo orden mundial, el lugar que ocupamos depende de las decisiones que tomemos hoy en materia de diplomacia, comercio y visión de país. Porque más allá de los aranceles, lo que está en juego es nuestra capacidad para negociar con autonomía, construir alianzas que beneficien al país y entender que la política exterior es también una herramienta de desarrollo. Yo diría que no hay que olvidar que nunca en los aranceles y en la política comercial estamos en blanco y negro, y le doy un ejemplo. Europa nunca ha dejado de subsidiar la agroindustria. La industria láctea, de los quesos, de los vinos, toda ella está subsidiada. En Estados Unidos pasa igual con la industria cárnica. Uno va hoy a los supermercados colombianos y encuentra carne congelada de primer nivel Angus gringa, pero la gente no sabe que hay exenciones fiscales y subsidios gigantescos de los fondos públicos de Estados Unidos a través del cabildeo de estos grupos económicos, que hace que los precios de la carne se abaraten. Más o menos unos 2/3 del costo real son subsidios públicos. Sin los recursos públicos de los estados, la economía y el comercio internacional no tienen viabilidad, y este es un punto importante porque Colombia también necesita una política económica que apueste con financiación pública como inversión a áreas estratégicas de la economía que no se pueden dejar libradas meramente a la suerte del mercado, porque así no funciona la economía y el comercio internacional, y no es sino mirar los datos y ir un poco más en fino a los detalles de lo que son los costos ocultos subsidiados de las distintas economías, donde el rol de lo público, de la banca de inversión pública, de las alianzas público-privadas es muy importante. Gracias por acompañarnos en este último capítulo del especial Guerra Arancelaria en Red Empresarial, el programa de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, la academia al servicio de la comunidad. Y a quienes nos ven por plataformas digitales, no olviden seguirnos y compartir este contenido a través de redes sociales.